Y dice así la palabra del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablemos un poco de este hombre de Dios, un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes de que él fuera Pablo? En su vieja vida se llamaba Saulo de Tarso. En aquel tiempo no existían los apellidos como ahora, por decir Jiménez o Portillo o Ruiz, por decir. A los hombres se les conocía como Saulo, era su nombre, de Tarso. ¿Por qué le llamaban de Tarso? Porque era del pueblo de Tarso. Así había un pueblo que se llamaba Saulo de Tarso, como hoy si nosotros todavía nos siguiéramos llamando Juanito de Santiago, ¿no? ¿Sí? Lidia de Payuca, ¿no? Entonces ahora es diferente, pero en aquel tiempo así se llamaba la gente. Ahora, Saulo de Tarso no era un hombre ignorante, no era un hombre que ignoraba las cosas de Dios. Saulo de Tarso era un maestro de la ley, ¿sí? Había sido un discípulo de un gran hombre, también conocedor de la palabra del Señor, llamado Gamaliel. Y ahora, cuando viene ese despertar del cristianismo, de aquella iglesia que se levanta con un fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder ministrar, ¿sí? a mucha gente, porque ese era y sigue siendo el propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Hasta el día de hoy. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, con un fuego de Dios, con una pasión de Dios, ¿sí? Tener que ayudar a la gente que lo está necesitando. Y Saulo de Tarso empieza a sentir un gran celo por Dios. Fíjense, un celo equivocado. Porque Saulo de Tarso pensaba que solamente siendo conocedor de la ley podía, ese era el único método que existía para poder enseñar a Dios. Y se levanta contra el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y lo malo, que empieza a perseguir a su iglesia, ¿sí? Y empieza a ir a los pueblos, y empieza a jalar a la gente, unos a la cárcel, otros los entregaba a Roma, y así sucesivamente. Hasta que un día, Saulo de Tarso, ¿verdad?, iba camino a Damasco, región de Siria. ¿Y qué pasa? Que cuando él iba montado en su caballo, resulta que el Señor se le aparece, lo tira del caballo, lo derriba, ¿sí? Y le dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense. No le dijo: yo soy Jesús el que estaba persiguiendo a mi iglesia. Quiere decir que si nosotros perseguimos a alguien, ¿sí?, lo perseguimos, pero perseguimos a Jesús, no a los hombres que han creído en Dios. Y entonces Saulo de Tarso, ¿verdad?, que era un hombre recio, con un carácter, yo creo que de los 1000 demonios, ¿no?, le dice a Jesús:
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escuche bien. Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el maestro le empezó a dar toda la enseñanza. Pero lo tuvo que dejar ciego porque esa luz tan fuerte resplandeció y lo dejó ciego. ¿Saben para qué? Para que no mirara el mundo y entonces él estuviera centrado en las recomendaciones que le iba a dar. ¿Qué quería Jesús que hiciera Saulo de Tarso? Por su obra. Y Saulo de Tarso empezó a vivir, por eso, para mí en lo personal, no es solamente que yo conozca la Biblia, que me sepa muchos versículos de la palabra. Es bueno, es lo primordial, pero no me quedo ahí. Porque ahora yo tengo que tener una experiencia personal con este Señor, ¿verdad? Para saber si existe, para saber si su doctrina es correcta o es incorrecta. Y cuando nosotros vivimos esa experiencia personal con Él, entonces es cuando nosotros vamos a creer, porque aquí, fíjense, Jesucristo destruyó toda la forma de pensar de Saulo de Tarso. Todo su conocimiento de la ley era nada completamente. Lo destruyó, lo desbarató todo. Y Saulo de Tarso quedó a merced del Señor. Ciego, olvidando todo lo que sabía, desbaratando todo conocimiento, toda ciencia que este varón tenía, y empezó a tener una revelación de Jesús. Y ahora Dios trabaja de formas diferentes. Por eso cuando nosotros vamos a intentar conocer a Jesús, nosotros vamos a aprender cómo Dios trabaja. Aquí estaba Saulo, ¿sí?, siendo desmenuzado, siendo desbaratado, y acá, a cierta distancia, había un hombre, un sacerdote llamado Ananías. Y entonces el Espíritu Santo estaba trabajando con ambas partes. Acá le estaba diciendo a Ananías: Ananías, quiero que te levantes y vayas a tal lado, a esta dirección, porque ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Ananías sintió que todo se le movió porque él sabía, y le dijo a Dios: Señor, pero tú sabes que este hombre es malo. Y le dijo: no hables cosas que a ti no te importan. Yo quiero que tú vayas, porque yo para este varón tengo un propósito. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vida que cree en Jesús, que cree, porque Dios respeta la forma de pensar de los seres humanos. ¿Usted quiere pensar que Dios existe? Dios le va a demostrar que existe. ¿Usted cree que Dios no existe? Dios le va a dejar en su ignorancia. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Entonces, Ananías, ¿qué tuvo que hacer? Obedecer a Jesús y tener que ir a orar por Saulo de Tarso. Cuando llega Ananías, yo creo que llegó temeroso y oró por él, le impuso sus manos. Y Saulo de Tarso, su vista se le limpió. Ahí está el milagro. Nadie podía parar a Saulo, porque era un gran influyente en el Sanedrín. Y ahora resulta que él empieza a cambiar su forma de pensar. Y empieza a realizar el trabajo
que Dios le había encomendado. Ahora nos damos cuenta, Dios necesita tumbar al hombre del caballo para que lo escuche. Una persona que va montada en su caballo, ¿sí? Y que se siente con poder, y que se siente con un gran conocimiento, siempre Dios, tarde o temprano, lo va a encontrar. Porque para todos los hombres está la salvación. Y somos instrumentos en sus manos. Pero como nosotros no lo sabemos, no sabemos qué. Solamente a veces pensamos que el cristianismo es solamente, sencillamente una reunión y que voy a hacer lo que yo quiero, y si me parece y si no me parece, déjenme vivir en paz mi vida. No es eso. Es un propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes, como lo tiene para mí. Yo estoy peleando también una carrera, una batalla. Estoy corriendo la carrera. Y estoy por querer alcanzar lo que un día Jesús me ofreció, como se lo ha ofrecido a usted. Entonces no es esto solamente, sino debemos, para que es el conocimiento que el Espíritu de Dios nos está dando de su palabra, para vivir una experiencia, para que nadie me cuente, para que yo pueda decir de mí mismo, por la enseñanza del Espíritu de Dios, que Dios existe. Y que yo no voy a esperar a que me tumbe del caballo y que tenga que pasar por un acontecimiento terrible, vergonzoso, para que yo pueda entender que Jesús sí existe. Que la historia lo registra, que sí existe. ¿Se da cuenta? Ahora, Pablo empieza a trabajar. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Le cambia el nombre, porque Pablo significa algo grande, que es lo que él se creía. Él se creía sabio. Y que lo tenía sabiduría, tenía conocimiento. Y Pablo sabía lo que expresaba, pero lo que no sabía Pablo era que detrás de esa ley que él conocía, había otro tipo de revelación. Y entonces le pone Pablo, que significa pequeño. Pequeño. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender que nuestra sabiduría y todo nuestro conocimiento delante de Dios es como trapos de inmundicia. ¿Y por qué lo digo? Porque hubo otro apóstol que también lo dijo, el apóstol Juan dijo, es necesario que yo mengüe, que todo lo que yo conozco, que todo lo que tengo, lo ponga a los pies de mi Señor. Que eso significa que yo tengo que menguar para que Él pueda crecer en mí. Entonces a veces los seres humanos pensamos, ¿verdad? Pensamos que con todo lo que nosotros conocemos somos lo máximo. Y eso no es cierto. Con todo lo que nosotros conocemos, con todo lo que nosotros podamos llegar a tener, en propiedades, en coches, en todo, en cuenta del banco, es bueno, pero que nosotros sepamos ponerlo a los pies de Cristo y tener que reconocer que todo es de Él, porque el día que yo me muera, no me voy a llevar nada.
¿Vale? ¿Qué se va a llevar el día que usted se muera? ¿Qué se va a llevar? Si usted comprara en un supermercado, una cadena de supermercados, ¿qué se va a llevar de eso? Lo único que está haciendo es que le está dejando una plataforma a sus hijos para que sus hijos lo multipliquen y tengan una vida mejor a la que usted está llevando. ¿Ya vio? Entonces Pablo empieza a predicar a Jesús. Empieza a predicar por todos lados. Nada detenía a Pablo ahora, porque el fuego de la iglesia primitiva, la primera iglesia primitiva quiere decir primera iglesia de ese tiempo, empezó a acompañarlos. Y él empezó a ser perseguido por el Sanedrín, por los fariseos, porque él decía: yo soy fariseo de fariseos. Me empezó a perseguir, fue perseguido. Querían matar a Pablo, pero nadie te puede matar si el propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida. Y Pablo daba una enseñanza. Llegaba a una iglesia, llegaba a la iglesia de Éfeso, llegaba a la iglesia de Galacia, llegaba a la iglesia de Corintios, llegaba a la iglesia de Tesalónica, llegaba a la iglesia de otras, y él daba su enseñanza. Escuche bien, él daba la enseñanza. Pero llegaban sus enemigos y destruían la enseñanza que el apóstol Pablo daba. ¿Por qué razón? Porque judíos se habían convertido al cristianismo, pero como los judíos tenían que circuncidarse, entonces ellos decían que toda la iglesia se tenía que circuncidar. Y Pablo decía que la iglesia de Jesucristo ya no tenía que circuncidarse, porque ahora no era la parte del miembro del hombre donde tenía que circuncidarse, sino lo que tenía que circuncidarse era el corazón del hombre. Y le echaban abajo la obra. Le echaban abajo la obra. Eran malos hermanos. Eran malos individuos. Eran malas personas. Pero Pablo nunca bajó la guardia. Nunca cedió ni un centímetro en su proyecto que se le había entregado. Porque Dios es especialista en los proyectos. Pastor, yo no tengo nada, porque nada me habéis pedido. Cuando Dios llama a Moisés a que suba, ¿verdad?, a ese monte, al monte Sinaí, le revela todo su plan que él quería. ¿Vio? Dios es el único que te va a revelar tu propósito. ¿Con qué propósito viene tu llamamiento y con qué propósito lo vas a realizar? Y nosotros tenemos que salir de eso que nosotros hacíamos antes, que nosotros íbamos solamente a una misa y que si nos gustaba, qué bueno, y si no nos gustaba, salíamos hablando. La problemática en las iglesias es que seguimos con ese mismo sistema de vida.
Y que mucha gente viene a la iglesia, pero viene con otro propósito. Y no es así. Nosotros tenemos que estar interesados porque estoy aquí y qué Dios quiere para mí. Yo no quiero quedarme en lo mismo. Si Dios me hablara a mí y me dijera, Fermín, te voy a cambiar, te voy a llevar a otra iglesia. Si viene de Dios, yo no tengo que ir. Le guste a usted o no le guste. Me guste a mí o no me guste. Y Pablo fue perseguido. Fue masacrado. Pablo vivió preso en una cárcel en Roma. Y desde Roma, a pesar de que Pablo, según se dice, porque la Biblia no lo dice, tenía una enfermedad que él le llamaba ese aguijón. Y los aguijones a veces quedan para que no nos rebelemos contra Dios. Y se dice que Pablo estaba enfermo de su vista. ¿Por qué razón se interpreta eso? Porque cuando Pablo escribe sus cartas estando preso, dice: con ojos grandes os escribo esta carta. ¿Se da cuenta? Entonces, ni la cárcel pudo detener a Pablo en el propósito y en la revelación que Jesús le había dado para que lo hiciera. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando las cosas vienen de Dios para ti, escucha bien, nada ni nadie va a quebrantar el propósito de Él. Nadie. Porque Él te dice: ninguna arma forjada ha sido preparada para tu destrucción. Muchos se levantarán en contra tuya, pero si yo no estoy en medio de eso, ellos caerán delante de ti. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿Qué es lo que acaba a una iglesia de Jesús? ¿Sí? Los problemas, los chismes, las malas interpretaciones, todo eso destruye. Y eso tenemos que aprender, que tiene que salir de la iglesia para que verdaderamente nosotros seamos libres. Y ninguna cosa nos pueda detener en cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Lo más fácil que puede hacer un creyente es decir: pues si aquí no me quieren, yo me voy a otra iglesia. Pero si aquí no escuchaste el consejo de Dios, lo que Dios quiso quitarte, porque es lo que Dios busca cuando Él nos habla, quitar lo que te está causando daño. Y cuando tú te cambias de iglesia, te llevas la misma lepra que no quisiste dejar en tu iglesia. Pues nunca vamos a superarnos. Nunca. Por eso es importante. Ten un trato conmigo personalmente, Señor. Yo quiero saber si existes o no existes. ¿Qué es lo que a mí me mantiene en este camino? Yo no me conformé solamente con escuchar el mensaje, sino que yo tuve inquietudes de conocer a Dios en su plenitud. Y se lo pedí con todo.
corazón. Como recuerdo un encerrón que me di con él. Tenía yo como 1 año, 2 años. Y yo le dije al Señor: Padre, yo no quiero vivir de lo que los demás me cuenten. Yo quiero tener mi propia experiencia personal contigo. Y quiero que en este momento que estoy solo contigo, quiero que tú pongas tus manos sobre mi cabeza para poder vivir esa experiencia sobrenatural. Y no es mañana, yo soy de esas personas, no es mañana, es ahora. Es ahora. Y para usted a lo mejor va a ser de locura. Pero yo sentí esas manos de Jesús. Y todo lo que le he pedido a Dios, le he dicho, y es ahora. Cuando yo tenía el problema con mis padres, yo le dije: es ahora, Señor. Y ahora me vas a decir. Y ayer cuando me compartían, les decía: es que tú tienes que vivir tu propia experiencia. Que nadie te cuente y que no vivas porque escuchaste el testimonio de Juanita, de Tomasita, de X. Sino que eso te sirva para apoyarte en tu propia experiencia. Y al Señor le dije: es ahora, y voy a abrir tu palabra, Señor. Voy a abrir tu palabra, y yo en este momento, no hay mañana, Señor, no hay mañana. Abrí la palabra de Dios y giró mis ojos al texto que Dios me tenía reservado para ese momento. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recoge. Acabó el problema. ¿Ven por qué yo sí digo: Dios existe? Dios existe. Yo soy lo que soy porque Dios existe. Yo soy esa persona bendecida por Dios porque Dios existe. Porque si no, no tuviera nada. Y porque lo que tengo y lo que Él me ha dado es de Dios. Lo reconozco, es de Dios. Si algo sé de la Biblia, es de Dios. Si tengo algún bien, es de Dios. Si tengo un coche, es de Dios. Si tengo sabiduría, inteligencia, es de Dios. Nada me agencio para mí. Y lo que sé, se lo comparto a la gente. ¿Vale? Entonces nada, ni la cárcel pudo apartar a Pablo, porque los hermanos que iban a visitarlo aprovechaban. Llévale esta carta a la iglesia de Éfeso, llévale esta carta a los tesalonicenses, llévale esta carta a los gálatas, llévale esta carta a los corintios, llévale esta carta a todas las iglesias que Pablo tenía. Pablo levantó iglesias. Cuando Dios inspira en tu vida, ¿sí?, te va a quitar el egoísmo, te va a quitar la soberbia, porque es lo que este varón tenía. Dios no puede edificar en un odre viejo. ¿Y qué es el odre viejo? Es todo aquello que te ha corrompido y que te mantuvo en una pobreza espiritual y una pobreza física, material. Entonces